Damas y caballeros, dejo en uso de la palabra al señor José Tierno. Hola, hola. Bueno, buenos días. La verdad que es un placer estar nuevamente este año acá en Arequipa y poder comentarles sobre este tema de generación distribuida y algunas novedades que desde la empresa Condu estamos trabajando y hemos venido avanzando en el último año. Vamos a conversar sobre el estado de situación de las cosas en cuanto a generación distribuida y dentro de esto el autoconsumo y lo que nosotros denominamos demanda flexible. Hasta ahora hemos estado conversando toda la mañana de lo que pasa entre el medidor y el sistema interconectado. Ahora vamos a comentar un poco qué pasa atrás del medidor, qué están haciendo los clientes y cómo la nueva tecnología empieza a cambiar un poco la dinámica de lo que conocíamos hasta ahora, ¿no? Lo primero a lo que me voy a referir, y creo que esto es también un poco, va a ser bien interesante ver el próximo panel que va a hablar sobre el tema, es sobre la situación regulatoria de lo que denominamos generación distribuida. Básicamente, si hacemos un reconto rápido de cómo ha avanzado la generación distribuida, que tiene sus variantes, ¿no? Porque podemos hablar de generación distribuida y entenderla como el autoconsumo, ¿no? O sea, las plantas que están dentro del perímetro de un cliente y autoconsumen y producen que este cliente pueda producir para sí mismo, o algunos otros regímenes regulatorios que permiten algo así llamado como la generación distribuida o el autoconsumo no domiciliado o la autoproducción distribuida, que es que básicamente un usuario dentro de una misma red de distribución puede instalar una planta en esa red de distribución para de alguna manera autoabastecerse independientemente de si está en el perímetro de su planta industrial, ¿no? Entonces, cuando miramos esto y vemos cómo le ha ido a los otros países trabajando en estos esquemas, que tienen diferencias, vemos y resalta el caso de Brasil, que tiene, realmente yo sabía que tenía muchos megavatios, pero cuando miré el número actualizado me impresioné, porque tiene prácticamente 30 gigas bajo este régimen, que tiene algunas diferencias porque, por ejemplo, permiten este tipo de plantas hasta 5 megavatios dentro de un distribuidor para abastecer a un grupo de clientes, con lo cual incluyen, digamos, algo que es un poco más, digamos, grande que el concepto de autoconsumo dentro del perímetro de la industria. También es un régimen que se ha desarrollado con mucho éxito en México. México tiene 3.890 megas instalados en esta forma. Chile también, y acá hay un conjunto entre lo que es residencial, lo que se conoce en Chile como PMGD, que son proyectos en general hasta 9 megas. Colombia ha ido avanzando y lo que vemos es que todos estos países tienen un esquema regulatorio bien definido con respecto a cómo avanzar en el negocio y en los proyectos de generación distribuida. Y cuando vamos y miramos a Perú, vemos que hay una primera mención a este concepto en la ley 28832. Después tenemos en el 2015 un decreto ley que básicamente nos deja en un artículo esas dos definiciones, ¿sí? Que los usuarios que tengan equipo de generación renovable no convencional o de cogeneración se pueden autoabastecer hasta los límites de cada tecnología, que no lo sabemos cuáles son, porque vamos a ver después que no se han definido. Lo mismo que las potencias máximas y las condiciones bajo las cuales se tienen que conectar en estos sistemas de distribución. Con lo cual, estas definiciones que son claves para que haya certidumbre, para que esto se pueda desarrollar, se tenían que hacer en un reglamento que nunca se ha publicado, ¿no? Desde el año 2015. Entonces uno pensaría, bueno, claramente en el Perú no hay una regulación que permita que avancemos con esto, porque genera incertidumbre. Y lo sorprendente es que pese a esto, ¿sí?, los proyectos de autoconsumo y demanda flexible se están desarrollando sin esta regulación, ¿no? De hecho, no sé si alguno prestó atención para los que vinieron volando desde otros lugares de Perú. Si uno cuando va a aterrizar mira hacia la izquierda una importante empresa dedicada al cemento, tiene una planta de 30 megas que está a punto de terminar solar adentro de su perímetro y no tenemos ningún reglamento que diga más que el que tiene generación renovable no convencional
adentro de su planta puede autoconsumir, ¿no? Con lo cual, creo que la conclusión es que pese a que no está completa la regulación, sí podemos, dado el contexto en el que ahora vamos del que ahora vamos a conversar, sí podemos asegurar que la generación distribuida bajo el régimen de autoconsumo sí está despegando en Perú y sí se está haciendo lo mismo, como vamos a ver también, lo que es la demanda flexible, ¿no? Que en el mundo, digamos, de los clientes libres se conoce como peak shaving, pero que yo creo que es un poco más que eso, y después lo vamos a ver. El nuevo escenario que hace que todo esto despegue básicamente tiene que ver con lo que sí se estuvo hablando bastante durante la mañana, que es, hay un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda. Básicamente la sobreoferta y los precios muy baratos que estaban hasta hace unos años no están más, porque hay un nuevo equilibrio. A su vez, estamos viviendo un escenario en donde empieza a haber elementos de volatilidad en el precio, porque la reserva eficiente se empieza a agotar de gas natural. Eso hace que haya posibilidades de que en algún momento se pueda despachar máquinas a diésel, ¿sí? Que pese a que de repente sean pocos momentos, básicamente entre una máquina diésel es varias veces el costo variable de una máquina gas. Entonces la volatilidad hacia arriba es muchísimo más grande que la volatilidad que podemos tener hacia abajo, ¿no? A su vez tenemos temas de hidrología que sí pegaron el año pasado y enviaron, digamos, esa señal de volatilidad de precios al mercado de corto plazo. Básicamente algo que sentimos y que sienten más los generadores que los clientes, porque tienen contratos en general a precio fijo que los previenen de estas situaciones. Y también, algo que se habló a la mañana, no tenemos una regulación sobre almacenamiento y servicios complementarios, lo cual es necesario también para terminar de entender cómo va a ser el panorama futuro de cómo todo esto se va a combinar. Entonces los clientes y la demanda libre ve esta situación y dice, yo sigo necesitando precios competitivos, ¿sí? Y el precio competitivo no es solo la energía ni la potencia, sino, como se mencionaba más temprano, los cargos regulados, que ocupan la mitad, o sea, cada 100 soles que salen del bolsillo de un industrial, 50 son cargos regulados. O sea, tiene un impacto bien fuerte en los costos de las industrias. A su vez, se empieza, dada esta situación hidrológica, se empieza a revisar en el mercado distintas condiciones de contratos, de señales de precios, ¿no? O sea, el año pasado había muchos clientes que no encontraban precio fijo, ¿no? Que tenían que contratar a costo marginal, asumiendo el riesgo de volatilidad que eso implicaba, ¿no? A su vez, los clientes, y como también se habló durante la mañana cada vez más, tienen metas de sostenibilidad que tienen que cumplir y a su vez tienen que asegurar el suministro. O sea, si uno es una agroindustria en una zona en donde hay deficiencia en la infraestructura a nivel de subtransmisión y está quemando diésel para poder enfriar la fruta por la que plantó hace 7 años, bueno, tiene un problema de seguridad de suministro enorme. Y no puede esperar a que se alinee todo para resolverlo. Necesita tener una solución para bajar ese costo ya. Y esas situaciones las vemos y las vemos frecuentemente y no por un volumen menor, ¿no? O sea, yo realmente cuando revisamos esos casos a veces me impresiono de la cantidad de demandas, si se quieren, reprimida que hay bajo esa circunstancia, ¿no? Y esto, si lo combinamos con que hay una disminución en los costos de la tecnología, principalmente en paneles y en baterías, que es récord, ¿no? O sea, básicamente cualquiera que lee las noticias ve que las compañías que están produciendo paneles, básicamente, salvo algunas, ninguna gana dinero y los precios han bajado estrepitosamente, lo que hace que esta tecnología sea cada vez más competitiva con las limitaciones que ya se hablaron durante la mañana, ¿no? Esto hace que los clientes empiecen a trabajar en esquemas de autoconsumo y gestión de demanda y también que por el tema de sostenibilidad y también de poder obtener precios competitivos en el largo plazo, empecemos a escuchar cada vez más de contratos de suministros que están asociados a nueva oferta RER. Simplemente para hacer un ejercicio de competitividad muy teórico, pero que me pareció interesante de cómo compite una generación distribuida con una planta solar que está al CEIN, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos en la columna que está más a su derecha, que nosotros conectamos una planta de 1 mega
en Arequipa, ¿sí? Que va a producir aproximadamente esa cantidad de megavatios, ¿sí? Y que si hacemos un proyecto de generación distribuida en el norte de Perú o en Lima, vamos a tener una cantidad de megavatios bastante menor, ¿no? Y vamos a asumir que, acá simplemente tomé información que es transparente y pública, si uno va y revisa la base de los INERMIN de los contratos con clientes libres y mira las últimas tendencias de precio, podríamos asumir más o menos que esa planta solar podría aspirar a ingresar en un año algo así por ese megavatio como $110.000 al año, ¿no? Y para hacer justa la cuenta, vamos a hacer una simplificación, pero que a mí por lo menos me sonó razonable. Vamos a decir que como esa planta va a inyectar en Arequipa y esa energía se va a vender en algún otro lugar de Perú, alguien tiene que pagar el 11% de las pérdidas que tiene el sistema, ¿no? Ustedes saben que generamos 58 gigas o un número por el estilo y en realidad se consumen 53, ¿no? Porque el resto va a todas las pérdidas que son normales y habituales en cualquier sistema interconectado, ¿no? Y a su vez le vamos a agregar algunos costos asociados a los retiros. Ustedes saben que cada generador, por cada megavatio que retira en el COES, tiene que pagar parte de los costos que son necesarios para que el sistema pueda funcionar, ¿no? Y ahora vamos a asumir que ese mismo precio, ¿sí?, lo tiene un generador, una empresa, ¿no? Ese precio sería como una suerte de, si quieren, precio evitado, llamémoslo, que hace generación distribuida al mismo precio y con lo cual obviamente parecería que como tiene menos volumen el proyecto es más ineficiente. Pero sin embargo estaría ahorrando en Lima cargos regulados solo en energía por $25 por megavatio hora aproximadamente. Si uno mira el área 7, le va a dar más o menos ese número. O si vamos al norte y uno mira, no sé, área 3 de demanda o área 1, más o menos va a estar en $15 por megavatio hora, ¿no? Con lo cual, si sumamos los ingresos totales que tendría este megavatio que está ubicado en 3 lugares distintos, tenemos el mismo ingreso, ¿sí? Y ahora uno podría decir, bueno, pero ese CAPEX va a ser más barato que este CAPEX. Y yo les puedo asegurar que no, que hay un offset que es bastante impresionante entre una planta de generación distribuida adentro de un cliente que ocupa un techo, que ya tiene infraestructura, que ocupa una interconexión que ya existe, versus una planta que se conecta al CEIN, que tiene que hacer un trabajo de interconexión, llegar a una subestación, conectarse, eventualmente construir una línea, etc., ¿no? Obviamente tiene que conseguir el terreno y obviamente ni hablemos de la permisología que implica y el tiempo que implica una cosa o implica la otra. Con esto no quiero decir que una cosa es mejor que la otra, simplemente lo que quiero decir es que la generación distribuida, con el costo de la tecnología de hoy, es competitiva hoy. Y es competitiva hoy sin reglamento, ¿sí? O sea, y acá creo que es una de las oportunidades, me estoy adelantando un poco, pero es una de las oportunidades sobre las que quiero resaltar. Sin reglamento significa que si Condu hace una empresa, Condu hace una planta de generación distribuida en un cliente, tiene que gastar dinero y CAPEX para hacer un curtailment de esa planta solar cuando el cliente no consume porque no puede reinyectar a la red, ¿sí? Con lo cual, el CEIN o ese distribuidor se está perdiendo ese megavatio que nosotros botamos a la basura porque no existe este reglamento. Algo que es una destrucción de valor para todos lados, ¿no? Y que no tendría sentido, sobre todo cuando no hace falta reglamento para que los proyectos se hagan. El reglamento simplemente generaría valor adicional para todos, ¿no? Esto en lo que es esquemas de autoconsumo. Ahora vamos a ver en lo que llamamos demanda flexible. Y este es otro dato que a mí también siempre me parece muy interesante mostrarlo de esta forma, ¿no? Entonces, hoy no tenemos al almacenamiento como más allá del que se instala dentro de las centrales por temas, digamos, de cumplir con parámetros de regulación de frecuencia. No tenemos una normativa para que una planta venga y en el CEIN se conecte y sea puro almacenamiento, o para que haya, como también se habló, un mercado de servicios complementarios, ¿no? Y sin embargo, si miramos la demanda del país, esta es una foto de una demanda del 2022, ¿sí? Y algo que siempre llama la atención es que cuando uno ve la demanda integrada parece bien plana, ¿no? O sea, se mueve muy poco. Hay como un primer pico al mediodía y un segundo pico en la hora punta, pero en general es bien pareja. Pero cuando uno desagrega esto entre clientes regulados y clientes libres, y esto ahora debe ser más grande, porque esto es una foto del año 2022,
vemos que en clientes libres, sin que haya una regulación específica, hay un incentivo a bajar carga que hoy por hoy representa aproximadamente 550 megas. ¿Sí? Esto es básicamente el pago en la máxima demanda coincidente de la potencia y del peaje principal, ¿no? Que si lo queremos poner en un número de energía para cuando hablamos de cuál es el precio que necesitan las baterías para arbitrar, y hacemos un ejercicio sencillo y decimos, vamos a poner una batería que dura 2 horas y la vamos a activar 6 veces a la semana, ¿sí? Para tratar de evitar la máxima demanda coincidente, y ponemos ese precio en energía, significa que esa batería está arbitrando $330 el megavatio hora, ¿sí? Entonces, y obviamente este incentivo ya existe y lo podemos ver en la realidad porque hoy ya hay 550 megas de modulación. Claro, acá tenemos distintos casos. Hay empresas que por su proceso productivo pueden modular, hay empresas que han invertido para modular, hay una combinación de factores, pero lo importante es que el incentivo existe. Y como el incentivo existe, hay empresas que invierten y trabajan en esto y podemos hacer la misma analogía. Con la regulación actual, un cliente estaría interesado en tener o autogeneración o una batería para poder tener una demanda más flexible, ¿sí? Porque existe hoy el incentivo y no necesitamos ninguna regulación adicional. Pero ese mismo cliente, si tiene esa batería y la puede poner a disposición del sistema interconectado para brindar algún otro servicio que el sistema necesita, no lo puede hacer porque no existe esa regulación. Entonces, de vuelta tenemos otro ejemplo en donde algo que ocurre no puede ser aprovechado porque falta regulación que pueda integrar y orquestar la nueva dinámica que no es que va a venir, la nueva dinámica ya está acá, ¿no? O sea, esto ya ocurre. Entonces, creo que es bien importante tener en cuenta de que esto no es algo que va a ocurrir, sino es algo que ya pasa, y que creo que cuanto antes se reconozca y se incorpore de una manera más eficiente, va a generar más valor para todos, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque me queda poco tiempo. Y básicamente es un detalle de cómo gestionamos la demanda y que esto en general se hace con baterías o con esquemas de autogeneración usando en general motores a gas natural que son muy eficientes en los lugares donde hay gas natural, o esquemas de autogeneración que pueden ser con plantas solares fotovoltaicas o también con motogeneradores, ¿no? Obviamente lo que hace es que cuando haya demanda flexible, ¿sí? Y haya del otro lado una oferta de suministro que va a tener intermitencia, que esas dos cosas conversen, también va a agregar más valor para las partes, ¿no? Porque obviamente va a tener más sentido, digamos, que eso de alguna manera sea diseñado de una forma que agregue valor para todos, ¿no? Y eso es un poco la propuesta de valor que nosotros como Condu traemos al mercado, ¿no? Es ser un integrador de una complejidad que trata de buscar este trilema, que es distinto para cada empresa, y trata de ponerle, de alguna manera, hacer un traje a medida para cada cliente dentro de lo que ya existe y lo que es competitivo, y traer el mundo de lo que pasa delante del medidor con lo que pasa atrás del medidor, ¿sí? Nosotros como propuesta de valor nos encargamos desde trabajar con el cliente desde la etapa de consultoría, entendiendo que cada caso es único y irrepetible, depende de dónde está el cliente, depende de sus necesidades, depende de cómo consume, etc. Y obviamente en hacer todo el proceso de la ingeniería, la construcción del proyecto, después operar y mantenerlo. Incluso invertimos nosotros y vendemos la energía como un servicio, vendemos el megavatio hora para estar incentivados y tener un incentivo común con nuestro cliente en que si ese proyecto no es eficiente o no genera, nosotros no tenemos nuestro premio y por lo tanto vamos a estar acompañándolo y incentivados durante todo el contrato, ¿no? Y acá por último un proyecto, el último proyecto en el que estamos trabajando, que es un proyecto que está en Lima, en Lurín, y que incluye varios de estos aspectos que hablamos y que creo que es muy interesante, y que es la construcción de una planta de 1,5 MW solar sobre los techos de una empresa de almacenes muy grande, logística, ¿sí? Que ya tiene la infraestructura. De hecho, en el convenio hemos acordado que el día de mañana podemos ampliar y si existe una reglamentación de generación distribuida, esto puede crecer hasta 10 megavatios. Esto lo hemos hecho a través de un contrato de energía físico, ¿no? Vamos a vender megavatios hora adentro de la planta, que se producen adentro de la planta, pero también esto lo hemos diseñado con un contrato de suministro de la red
que tiene una certificación de origen renovable I-REC por el 100% del suministro. Y a su vez hemos agregado un sistema de almacenamiento que nos permite hacer varias cosas. La primera es gestionar la demanda, o sea, poder, digamos, generar ahorros en función de cuándo prendemos y apagamos la batería, ¿sí? Y también, como lamentablemente no tenemos una reglamentación que nos permita reinyectar a la red, tenemos que reducir los vertidos solares. Entonces, este almacén, por ejemplo, los domingos trabaja con menos carga. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, esta batería la podemos utilizar para recuperar parte de ese curtailment al que estamos obligados porque nos falta esa pieza en el reglamento. Aparte, vamos a incluir infraestructura de carga. Varios de los clientes de este almacén están ya migrando a movilidad eléctrica, entonces, y obviamente con un cargador de 7 kilos no pueden dejar estacionado el camión de última milla 7 horas para que cargue. Entonces estamos instalando cargadores de carga rápida y tenemos la posibilidad, como decía al principio, de crecer este proyecto hasta 10 megavatios en el futuro. Y todo esto el cliente no ha invertido ni un solo sol de su bolsillo y va a estar logrando un ahorro más o menos entre el 10 y el 15%, ¿no? Así que creo que nosotros estamos convencidos de que este modelo llegó para quedarse, que están dadas las condiciones y bueno, obviamente estamos a disposición. Saben dónde encontrarnos en nuestra página de internet o a cualquiera de nosotros y nos consultan y encantados de poder conversar con ustedes de estas alternativas. Muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo hoy.